Hay dioses a los que puedes ver en el río, en el sol o en los animales. Pero hay un Dios que es dueño de aquello que no puedes ver, sin lo cual no podrías vivir ni un segundo. El aire que llena tus pulmones y el misterio que habita en el silencio. Su nombre significa literalmente el oculto. Es el rey de los dioses, el señor de los tronos y la fuerza invisible que movió los hilos del imperio más grande que el mundo antiguo haya conocido jamás. Mientras otros dioses tenían sus mitos de batallas y traiciones, Amón era la inteligencia suprema, el arquitecto que estaba allí antes de que el mundo fuera mundo. Como un pequeño dios del viento en la ciudad de Tebas, llegó a eclipsar a todos los demás dioses del panteón. ¿Cuál era el secreto que ocultaban sus sacerdotes tras los muros de Karnak, el templo más grande de la historia? Hoy vamos a desvelar lo invisible. Vamos a conocer al Dios que se fusionó con el Sol para gobernar el cosmos. Prepárate para entrar en la presencia del soberano absoluto. Esta es la epopeya de Amón, el rey del cielo. Al principio, Amón no era el rey. En los días del Imperio Antiguo, era un miembro más de la Ogdoada, un grupo de 8 dioses primordiales que representaban las fuerzas del caos antes de la creación. Amón era el aire, el elemento invisible. Pero cuando los faraones de la dinastía 11, originarios de Tebas, unificaron Egipto, elevaron a su dios local a la cima del mundo. Amón era un dios de dualidades. Se le representa como un hombre con piel azul, el color del cielo o del aire, o con una cabeza de carnero de cuernos curvos, símbolo de la virilidad y la fuerza generadora. Pero su corona es lo que más dice de él. 2 plumas altas que representan el Alto y el Bajo Egipto, pero también la dualidad de la luz y la sombra. El momento clave de su historia es la unión con el Sol. Para consolidar su poder, los teólogos egipcios hicieron algo revolucionario. Unieron a Amón, el aire invisible, con Ra, el sol visible. Así nació Amón-Ra. Esta fusión significaba que el dios estaba en todas partes. Era el calor que sentías en la piel durante el día y el aire que respirabas en la oscuridad de la noche. Se convirtió en el Dios único detrás de todos los dioses. Amón no era solo una figura religiosa, era una potencia económica. Sus sacerdotes en el templo de Karnak poseían más tierras, oro y esclavos que muchos reyes extranjeros. El oráculo de Amón decidía quién sería el próximo faraón, qué guerras se pelearían y qué ciudades serían destruidas. Pero, ¿qué sucede cuando un dios se vuelve tan poderoso que el propio faraón empieza a temerle? El escenario estaba listo para la mayor crisis religiosa de la historia humana. El dios de la conquista, Amón, en el campo de batalla. Durante el Reino Nuevo, Amón dejó de ser solo un concepto teológico para convertirse en el motor de la guerra. Cada vez que un faraón partía hacia el norte, a las tierras de Canaán o de los hititas, lo hacía como el hijo de Amón. No se libraba ninguna batalla sin consultar primero el oráculo en Tebas. Se decía que Amón caminaba invisible al lado del faraón, infundiendo terror en el corazón de los enemigos y fuerza en el brazo del rey. Tras cada victoria, las riquezas de las naciones conquistadas fluían directamente a los cofres de Amón. Oro de Nubia, plata de Asia, maderas preciosas del Líbano.
todo terminaba en Karnak. El templo creció hasta convertirse en una ciudad dentro de otra ciudad, un bosque de columnas gigantescas donde el incienso nunca dejaba de arder. Los sumos sacerdotes de Amón empezaron a tener tanto poder que su sombra cubría incluso la del faraón. Eran los dueños de la fe, pero también de la economía. La gran herejía, el ataque al Dios oculto. El poder absoluto siempre genera resistencia. En el año 1353 a.C., un joven faraón decidió que ya era suficiente. Amenhotep IV comprendió que el clero de Amón era un estado dentro del estado y que el dios oculto estaba asfixiando la figura del rey. En un acto de audacia sin precedentes, el faraón cambió su nombre a Aketanón y declaró que Amón no existía. Aketanón proclamó que el único dios era el Atón, el disco solar visible. Cerró los templos de Karnak, confiscó las tierras de los sacerdotes y ordenó una purga nacional. El nombre de Atón fue picado y borrado de los monumentos, desde las pirámides hasta los amuletos más pequeños de las casas de los campesinos. Por primera vez en la historia, un dios supremo fue asesinado por decreto real. El aire de Egipto se volvió pesado. El dios oculto había sido silenciado y el pueblo temía que, sin Amón para sostener el cielo, el mundo se desmoronaría. El regreso triunfal y el joven rey. No se puede ocultar lo que es invisible por naturaleza. La revolución de Aketanón fracasó tras su muerte. El pueblo y la corte no podían vivir sin el consuelo de Amón. Un niño rey, nacido como Tutankatón, se vio obligado a cambiar su nombre por el que todos lo conocemos hoy, Tutankamón, que significa la imagen viva de Amón. El regreso del dios oculto fue sangriento y triunfal. Los sacerdotes recuperaron sus privilegios y los templos de Karnak se expandieron más que nunca. El nombre de Amón fue restaurado con oro sobre las cicatrices de la piedra, pero algo había cambiado. Amón ya no era el dios del estado, se había convertido en el vigía de los pobres. El pueblo empezó a sentir que Amón era el dios que escuchaba las súplicas del oprimido, el que venía al grito del humilde. Amón se convirtió en el dios del corazón. Para el año 332 a.C., Amón ya no era solo el dios de los faraones. Era una leyenda que recorría todo el Mediterráneo. Incluso los griegos lo identificaron con su poderoso Zeus, llamándolo Zeus Amón. Pero había un hombre que necesitaba algo más que una identificación. Necesitaba una confirmación divina. Alejandro Magno, tras liberar a Egipto de los persas, no se dirigió a las pirámides, sino que viajó cientos de kilómetros a través del desierto mortal hacia el oasis de Siwa. Alejandro buscaba una respuesta que solo el dios oculto podía darle. Se dice que, al llegar al santuario, el sumo sacerdote salió a recibirlo y, por un error de traducción o por inspiración divina, lo saludó no como un rey, sino como el hijo de Amón. Lo que ocurrió dentro de esa cámara sigue siendo uno de los mayores secretos de la historia. Alejandro salió transformado. A partir de ese día, el conquistador empezó a usar los cuernos de carnero de Amón en sus monedas y a exigir que se le tratara como a un dios vivo. Amón había traspasado la sangre egipcia para habitar en el alma de un macedonio.
El dios oculto acababa de adoptar al conquistador del mundo, legitimando su imperio desde la India hasta Grecia. Amón no era solo el aire de Tebas, ahora era el aliento que impulsaba a los ejércitos que cambiarían el mapa de la humanidad para siempre. Pero, ¿por qué Amón fue tan resistente al tiempo? Los teólogos de los últimos períodos de Egipto desarrollaron una idea fascinante. Decían que Amón era el Ba, el alma de todas las cosas. Él era el sol para los ojos, pero también era el pensamiento para la mente. Él era el creador que estaba dentro y fuera de su creación. A diferencia de otros dioses que estaban atados a un mito específico, Amón era un concepto. Él era la respuesta a la pregunta ¿quién sostiene el universo cuando no hay nadie mirando? Era el dios de los filósofos y de los reyes, pero también el dios de la fe silenciosa. Su capacidad para ser oculto le permitía estar en todas partes sin ser confiscado por ninguna forma. Amón desapareció de los altares con la llegada del cristianismo y el islam, pero su sombra es más alargada de lo que imaginamos. Algunos historiadores y lingüistas sugieren un rastro fascinante de su nombre. Cuando los antiguos egipcios terminaban una oración a su Dios supremo, pronunciaban su nombre para sellar el ruego. Existe la teoría de que la palabra amén, que hoy miles de personas usan para cerrar sus oraciones en el cristianismo, el judaísmo y el islam, podría tener una raíz lejana en ese Amón que invocaba la verdad del Dios oculto. Amón nos dejó la lección de que el verdadero poder no siempre es el que más grita o el que más se ve. Él es el Dios del aire, de lo invisible, de lo que nos mantiene vivos sin que lo notemos. Nos enseña que detrás de cada gran imperio, de cada gran hombre y de cada pequeño suspiro de vida, hay una fuerza oculta que lo sostiene todo. ¿Crees que hoy en día seguimos necesitando un Dios oculto que ponga orden en el caos de nuestra tecnología? ¿O hemos olvidado cómo escuchar al viento? Cuéntanos si crees que la figura de Amón sigue viva en nuestra forma de entender el universo. Si este viaje al corazón de Karnak y al oráculo de Siwa te ha fascinado, suscríbete y prepárate, porque el Panteón de Egipto aún tiene muchos secretos que revelarnos.